este se ve interesante. ¿No tienes vida social ni amigos? Entonces el server random es para ti. Estoy harto de tantos anuncios. ¿Qué estás viendo? Trato de ver un video. Hoy, ¿cómo vas con el canal? No lo he revisado, deja checarlo. Ah, mira un like. Qué bien, ¿y cuándo vas a subir el siguiente video? Pues ya casi lo termino, solo le faltan unos detalles y estará listo. Ok, voy a estar abajo en lo que termina de cocinarse la cena. Ok. ¿Pero qué? ¿Y ahora? Ah. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Para este punto es más que seguro que sepas que es la metáfora del iceberg. Todo lo conocido de un tema siempre estará en la superficie a la vista de todo, mientras tanto lo más desconocido estará en el fondo, donde casi nadie ve o tan siquiera piensa que estará allá abajo. Algo sencillo de entender, ¿verdad? Bueno, y con el tema de las comunidades de Facebook, existen una variedad de grupos en donde puedes hablar de tus temas favoritos, y de los tantos temas que hay, uno de los que se volvió más populares son los grupos sobre icebergs, pero el grupo más mítico fue Yellow Posting, un grupo creado en 2021 para publicar y aportar temas para los icebergs. Con el pasar de los días el grupo fue creciendo rápidamente y teniendo una comunidad de alguna manera unida. Una de las cosas que pasaron en el primer grupo fueron los auto-icebergs, icebergs que creaban los miembros sobre ellos mismos, y uno de los más populares fue el de un miembro que en la parte del fondo solo tenía como punto, Mauricio, volviéndose una especie de meme en esta comunidad. Aunque el contexto de este es turbio, en resumen Mauricio era el padrastro del autor del post, porque lo encontraron más enfrente de su hermanita. Bueno, con el pasar del tiempo el grupo fue creciendo hasta que un día el grupo cayó, haciendo que tuvieran que irse al respaldo, y la razón de por qué se cayó el primer grupo es un completo misterio. En cambio el del segundo grupo fue a causa de que alguien sugirió hacer el iceberg de la automimisión. Pero como este ya no tenía más respaldos, y aparte la falta de interés por parte de la administración del grupo, unos miembros optaron en hacer un cuarto grupo, aunque este último actualmente ya no tiene tanta actividad como antes. Aunque no es el único grupo sobre icebergs, también existe la Sociedad Oculta del Iceberg, grupo que fue creado en el 2020, que actualmente es el grupo más grande de icebergs, contando con más de 1 millón de miembros, pero solo de iceberg. Tiene el nombre porque este se usa más como una especie de Reddit y o Twitter en el sentido de contar historias y anécdotas. Hola a todos, me presento, soy Kringy, la mascota del progreposteo, y yo seré quien les explicará este punto. ¿Cómo llegaste aquí? ¡Cállese el hocico! Ahora sí, continuemos. El progreposteo es uno de los grupos más polémicos que existen actualmente, debido a que en este se hace mofa y burla a todo tipo de movimientos, tanto progresistas como conservadoras, además de también de varios temas que se considerarían delicados, y por esto mismo el grupo se ha hecho de todo tipo de enemigos, e incluso de la propia plataforma, al hacerles un shadowban al grupo durante un tiempo. Creado en el 2020 inspirándose en el Gonza Posting, un grupo en donde se hacía burla a un artista conocido como el Gonza Ilustrado, debido a sus posturas en diferentes temas, y gracias a que el progreposteo se creó en un año en donde varios movimientos se volvieron tendencia, le cayó como anillo al dedo, pero debido a que en el grupo no se tomaban en serio sus movimientos, empezaron a boicotear el grupo, sobre todo el movimiento feminista, que llegarían a tumbar el grupo, pero esto provocaría que irónicamente el grupo se volviera más popular.
Y algo curioso que pasó en el 8 de marzo del 2021, Día de la Mujer, fue que entre miembros engañaron a varias feministas para que colocaran el nombre de Kix, un personaje del Donverso, haciéndoles creer que ella había sido una víctima a manos del perezoso Don. Pero después de todo el grupo es irónico, bueno, la mayor parte del tiempo, ya que hay personas que no toman en cuenta este detalle, haciendo que el grupo siempre esté en el ojo del huracán. Abandonaditos, grupo en el que se tiene como tema principal el abandono familiar, ya sea paterno o materno, y en el que se cuentan sus anécdotas y las secuelas que posiblemente les dejó esto. Aunque en el grupo se lo llegan a tomarlo con humor, esto no deja de ser deprimente, más tomando en cuenta que solo en México, más del 40% de las familias carece de una figura paterna, mientras tanto, más del 1% de una materna, haciendo que posiblemente más de uno se sienta identificado con el grupo. Existe una gran cantidad de grupos en donde puedes conseguir varios links de WhatsApp como Telegram, para varias cosas como tener desde chats, grupos, stickers, APKs, contenido multimedia o hasta bots, aunque entrar en estos links no sea peligroso ya que normalmente la administración de los grupos se encargan de revisarlos, pero esto no siempre es así, haciendo que en grupos más sospechosos es prácticamente una ruleta rusa ya que nunca sabrás en dónde vas a terminar. Antes era muy común en varios grupos hacer encuentros en persona para conocer gente de una misma comunidad y convivir en general, aunque en tiempos más recientes esto se dejó de hacer sobre todo por lo del 2020 con la pandemia, aunque en la actualidad no se descarta la idea de que vuelvan a hacerlas. Se cuenta que existen grupos en donde comparten, intercambian y se hace compra y venta de todo tipo material inédito de varias cosas como películas, series, libros, videojuegos, y un gran etcétera. Pero para poder acceder a estos, tienes que ser invitado y ser alguien de confianza, dado a que si alguien los llegara a delatar, los anfitriones de estos estarían en serios problemas legales. Pero, imagina las posibilidades, un grupo en el que compartan canciones de tu artista favorito que nunca salieron, por ejemplo, hasta incluso a llegar a encontrar material que actualmente es considerado lost media. ¿Alguna vez has notado que los fandoms de temas más bonitos e inocentes son los que llegan a ser más turbios, mientras tanto los de temas más oscuros y maduros, curiosamente, son los que llegan a tener un fandom más sano? Pues a esto se le conoce como el efecto Enix, por un ejemplo más claro sería el de Steven Universe y Berserker, pero esto mismo se puede aplicar a los grupos y comunidades de Facebook, por ejemplo grupos sobre arte, animación, puntos extras si es una serie infantil, religión y fitness son los que llegan a tener una comunidad más pesada y tóxica, mientras tanto los de temas más oscuros y maduros, por ejemplo grupos de esoterismo, satánicos, coitales y temas en el que esperarías que estuvieran personas de índole dudosa. Las causas de esto no son claras ya que en realidad son una serie de factores quienes la componen, pero uno de ellas es que cuando la gente está en confianza y se sinceran se suelen llevarse bien, mientras tanto en grupos más sanos solo es cuestión de que alguien diga algo fuera de lugar por más insignificante que esto sea para hacer que una parte del grupo se sienta inconforme y empiecen a discutir sobre esto ya que siempre tienden a ser personas que quieren ser los más moralmente correctos, pero también está el factor de la impresión que las personas tienen sobre varios temas, asumiendo que las cosas bonitas tendrá una comunidad igual o en caso contrario que los de temas turbios son los que tienen una comunidad más extraña y rara. Aunque esto no aplique en todos los casos, sí es bastante curioso que esto pase. Se denomina como grupos polémicos a una serie de grupos que se han caracterizado por tener relevancia hasta la actualidad gracias a que se han encargado de moldear y definir el humor de Facebook,
Aunque estos grupos normalmente son de naturaleza autista / papulinse como SDLG y Legión Hulk siendo los ejemplos más conocidos, pero también existen otros que por su relevancia estos últimos años también pueden ser catalogados como polémicos, como los grupos de compra y venta, el Imperio NOS, los Curifeos y Venta y Reparación, grupos de donde han surgido varios memes, pero también suscitado una serie de historias y polémicas que se han vuelto parte de la comunidad de Facebook e incluso de otras partes del Internet. A pesar de que esté estrictamente prohibido por los reglamentos de la comunidad, existen una gran cantidad de grupos en donde comparten, intercambian y hasta en algunos casos se contratan personas para el coito y material de esta índole, y ni siquiera es como que ocupes buscarlos ya que solo con palabras obvias puedes encontrarte estos grupos. De sus siglas, Derecho al Infierno es un grupo en donde se puede publicar todo tipo de contenido sin limitaciones, siempre y cuando este no rompa o esté al límite de las normas de la comunidad. Este fue creado a principios del 2021 por el usuario Vanele junto a 2 personas más después de ser baneado de la grasa. Este desde un principio fue destinado a ser un grupo bastante polémico ya que en este se seguía como un grupo sin reglas pero con moderación por obvias razones, como era de esperarse. Esto hizo que el grupo fuera bastante llamativo, atrayendo a todo tipo de personas, pero sobre todo a ex miembros de grupos de índole autista. A pesar de ser un grupo relativamente nuevo, este ya se ha hecho de un nombre, haciendo alianzas con otros grupos entre los más conocidos SDLG y gente que se humilla sola, teniendo un grupo alianza con este último. Curiosamente este grupo alianza fue uno de los primeros grupos, si no es que el primer grupo en llegar al 1.000.000 de miembros, pero el gusto les duraría poco, porque entre grupos rivales tumbaron el grupo y también el grupo principal tanto de hay gente que se humilla sola. Después de esto el grupo tuvo una larga inactividad apenas volviendo a principios del 2023. Desde siempre han existido rivalidades entre grupos y comunidades por distintas razones, y los grupos de Facebook son un claro ejemplo de ello, aunque en la actualidad existen variadas rivalidades, pero ninguna como el mítico SDLG y Legión Hulk, 2 comunidades que en teoría serían similares pero en la práctica... ¡Cae grasa a la verga! ¡Culo! Se puede decir que este fue uno de los factores que los llevaron a ser rivales, reclutando grupos y formar alianzas para ayudarse y tumbar grupos contrarios. Los primeros indicios de esta rivalidad se remontan a 2015, siendo el pico de este entre el 2016 y principios de 2017 durando varios años, con variados roces y enfrentamientos. Uno de los más destacados ocurrió en el 2017 cuando SDLG y Legión Hulk acordaron encontrarse en un lugar sin que el otro grupo lo supiera. Esto resultó en una batalla campal que dejó a varios heridos, sobre todo a un chico que terminó gravemente herido y teñido de rojo. Y uno menos violento fue la guerra de píxeles, que comenzó a finales de mayo de 2017, cuando miembros de Legión Hulk estaban pintando un mural de píxeles en Pixel Canvas, y como era de esperarse, alguien de SDLG se enteró y sabotearon el mural, y 3 años después, en 2020, SDLG intentó nuevamente pintar su logo, pero esta vez miembros de Legión Hulk intervinieron. Al pasar de los años esto se fue calmando hasta que el 29 de septiembre de 2019, Legión Hulk anunció el cierre definitivo del grupo a través de la página después de que este fuera tumbado. Debido a esto la grasa fue el ganador, pero después de un tiempo tanto la grasa como sus aliados fueron en declive, desapareciendo varios de ellos, dejando solo a la grasa, pero que irónicamente gracias a los panafrescos se volvieron a ser relevantes nuevamente. Y por otro lado, Legión Hulk fue revivido, pero bajo una administración distinta. Existen grupos que han llegado a ser demandados por supuesta difamación y derechos de autor. Por mencionar los ejemplos más recientes sería Spotify nos interrumpió por copyright, Fondita Posting como su extensión de trabajos por difamación, y Televisión Abierta posteo por difamación por parte de Yuri, aunque este último se reveló que fue falso, solo siendo de los casos actuales más conocidos. Y una cosa más, si llegaran a demandar a tu grupo favorito, puedes estar tranquilo ya que están dirigidas a la administración de estos. Bueno, al menos que seas parte de este.
Como anteriormente fue mencionado durante la guerra de grupos entre SDLG y Legión Hulk, estos tuvieron varios grupos y comunidades aliados que se ayudaban entre sí e incluso formaban alianzas entre ambos bandos para un objetivo en común, pero cuando este terminó con el cierre de Legión, varios de estos empezaron a decaer hasta el punto de ser olvidados. Y es más que probable que alguien que esté viendo esto se la pasara en un grupo y llegó a conocer a varias personas, pero, cuando menos te das cuenta ese grupo fue olvidado, reemplazado o directamente eliminado. Una de las causas principales de esto es el cambio de las tendencias en las redes, también provocan que varios grupos de ciertos temas pasen de moda, por lo tanto queden en el olvido. Los síntomas más comunes de ellos son la falta de moderación del grupo como de interacción por parte de los miembros. ¿Te interesa la informática y el mundo del PC Gamer? Entonces este grupo te interesará. Creado en el 2015, PC Gaming México es un grupo que serviría como grupo de compra-venta de componentes, y para preguntar y orientar a otros con sus problemas. Aunque con esa descripción no resaltaría sobre otros grupos de temáticas similares, son las anécdotas que tiene este lo que hace que resalte de los demás, desde lo más típico como los hambreados, por ejemplo cuando alguien quiso vender una PC firmada por el influencer Black Russo a sobreprecio, hasta los estafadores que llega a tener este, y una de las más destacadas que llegó a tener con estos fue la vez en el que un miembro llegó a publicar que iba a estafar a sus estafadores, dándoles basura en lugar de lo acordado, pero el desenlace no fue el mejor ya que este terminó hospitalizado debido a que este fue abatido entre 4 sujetos. Finalmente se recuperó y después de ello aparentemente se salió del grupo. Desde entonces se sospecha que hay estafadores escondidos en el grupo. Gente que se humilla sola. Fue un grupo creado a finales del 2020, que como sugiere su nombre era para compartir capturas de personas que se contradecían o simplemente no tenían idea de lo que estaban hablando. Al tener un nombre que se prestaba para ser etiquetado solo, fue cuestión de tiempo para que este creciera rápidamente y este a la vez fuera autosustentable ya que cualquiera podía unirse. Ahora, hablemos de por qué el grupo se hizo realmente conocido. Triana Palacios, fue una miembro que un día publicó una foto con la descripción "humíllenme, pero no mucho". Y solo con eso fue suficiente para que se desencadenara uno de los doxeos más conocidos de todo Facebook. Empezando con lo más simple como criticar su cuerpo, como editar su foto para chemsificarla y para que pareciera desnuda, pero esto empezó a salirse de control cuando alguien del grupo envió estas imágenes a sus familiares y a su novio, lo que haría que se metiera en problemas, pero al parecer esto no le afectó publicando más tarde jactándose de que eso solo le dio seguidores en TikTok. Pero al indagar en este se descubriría que ella procesaba una religión llamada Yoruba, y en un video ella respondía dudas sobre este y una de las preguntas fue si hacían sacrificios de personas, a lo que respondió con un no, pero dejando entrever que si lo practicaban con gallinas, perros y gatos, provocando que se generara cierto rechazo a esta, lo que provocó que los miembros del grupo comenzaran a buscar y filtrar información sobre ella, así como los de sus familiares, obteniendo sus datos como sus redes sociales, su número de teléfono, dirección y su tarjeta de crédito, que algunos miembros aprovecharon para realizar compras. Incluso le enviaron pizzas y hasta un colchón. Como era de esperarse, alguien publicó que había comprado una Xbox Series con la tarjeta filtrada. Sin embargo, no se dio cuenta de que en la captura que compartió también estaba su dirección, lo que resultó en que también le enviaran pizzas y un colchón. Más tarde, en una serie de TikToks, en los cuales se la veía bastante relajada a pesar de su situación, aclaró varias cosas, como que la tarjeta filtrada en realidad no era de ella. Actualmente, sigue siendo activa en TikTok. Y respecto al grupo, antes de este incidente el grupo fue fracturado en dos, después de que el administrador original volviera administrador a un miembro para que le ayudara a moderarlo, pero este le quitó el admin y este cayó al poco tiempo, mandando a los miembros a un nuevo grupo y teniendo alianzas, y como se mencionó finalmente fue tumbado. Actualmente el grupo se encuentra activo. Después de un largo día te pones a ver qué hay de nuevo en Facebook, y luego de revisar todas tus notificaciones, decides ver qué hay en tu grupo favorito. Notas que este fue tumbado, pero no hay problema ya que se mudaron al respaldo. Espera. ¿Eso fue un rostro? Contexto. El Noveno Círculo era uno de los grupos sobre void memes más conocidos de Facebook, pero al tocar temas que rozan con las políticas de la comunidad de Facebook, este grupo fue tumbado bajo circunstancias muy extrañas.
Todo empezó en la madrugada del 9 de marzo de 2021, después de que el grupo principal fuera tumbado, y una vez que se mudaron al respaldo, comenzaron a suceder una serie de cosas muy extrañas. Todo empezó desde antes de la caída del grupo original, ya que un día, una usuaria contactó al administrador para contarle que si un grupo llegaba a los 50.000 miembros, este empezaba a ser moderado por una inteligencia artificial. Cuando alguien intentó compartirlo en el grupo original, fue eliminado junto al grupo, y en el respaldo por alguna extraña razón este último apareció como administrador, algo que no debería haber sucedido, ya que nadie del staff le dio ese permiso. Al día siguiente, un miembro del grupo publicó un video en el que grababa su pantalla, mostrando cómo Facebook quería hacerle preguntas sobre el grupo. Y al intentar abrir el cuestionario el celular empezó a funcionar mal, la pantalla se volvió negra y finalmente se cerró la aplicación, para luego recibir una notificación que solo decía no grabar. Una vez que este video empezó a circular en el grupo, algunos notaron que si subías el brillo al máximo, cuando la pantalla se volvía oscura, se podía ver una cara, presumiblemente la cara de una inteligencia artificial. Esto solo provocó pánico en el grupo y sería solo una parte de las cosas extrañas que ocurrirían, ya que varios miembros reportaron que Facebook e incluso sus dispositivos no funcionaban correctamente desde que se unieron al respaldo. Aunque esto no le pasaba a todos, si llegaron a notar que si buscabas este grupo, este estaría al final de la lista, posiblemente por un shadow ban que le pusieron al grupo. Pero al ser cosas que no les pasaban a todos, muchos llegaron a pensar que era una broma por parte del staff o una especie de ARG, a pesar de que la administración juraba que era algo real. Con el pasar de los días, el grupo comenzaba a tener una vibra más extraña cuando un administrador recibió un mensaje aparentemente de un bot que solo tenía letras al azar y un audio. Al indagar en este perfil notaron que las interacciones de este eran muy artificiales, y eso sin contar que las fotos en su muro parecían hechas por una inteligencia artificial. Volviendo al audio, al pasarlo por un espectrograma, se alcanzaba a ver posiblemente una parte de un rostro. Y para sorpresa de todos fue que el bot antes mencionado comentó la publicación sobre este y presumiblemente llegó a cerrar los comentarios de esta publicación sin antes comentar: gracias por su ayuda a todos, post cerrado, futuros comentarios no están permitidos, que tengan un buen día. Después de un largo tiempo, el grupo fue archivado y los siguientes respaldos optaron por cambiarle el nombre Novena Dimensión y prohibir volver a hablar del tema. Finalmente, el grupo al igual que sus respaldos, empezaron a decaer hasta ser olvidados. Y eso fue de aquel grupo llamado Noveno Círculo. A lo largo de toda la red se han registrado varios casos de doxeo, una práctica que consiste en esparcir los datos privados de una persona. A pesar de ser ilegal en varios países, esto no detiene a nadie de que estos sigan, y en Facebook esto también se llevan a cabo. Son variados los casos de doxeo que han existido en esta red social, pero solo hablando de los más conocidos en habla hispana, serían los doxeos a la administración de SDLG, el de Triana Palacios, y al perezoso Dunialario Cueva, solo siendo los casos más conocidos. Los grupos sin reglas son grupos que son creados por comunidades mayormente autistas para que los miembros puedan publicar todo tipo de contenido sin restricciones ni penalizaciones. Estos se hacen mayormente en las madrugadas para que los más chicos no lleguen a tener acceso a estos grupos. En estos se llegan a publicar mayormente fotos y vídeos de naturaleza turbia y mórbida como gore, maltratos, narcovídeos y CP. Y como si se tratara de un circo como función principal en estos, se publican partes del infame video de ISIS destrucción. Por lo regular estos grupos llegan a durar hasta 8 horas antes de que sean eliminados de la plataforma. Pero estos no solo se limitan a los grupos, ya que los grupos crean canales de Telegram para seguir compartiendo este tipo de contenido. En un contexto más actual se refieren a los grupos en donde se comparten links a páginas de descarga. Pero antes, durante la época de los grupos grasosos, estos se utilizaban para compartir links hacia contenido descargable mayormente de Mega, de allí su nombre clave. En estos contenían contenido más 18 y packs de personas que presumiblemente no dieron el consentimiento de compartirlos. Y a pesar de que la mayoría de estos fueron eliminados de la plataforma, aún existen rastros de estos. El humor a lo largo del tiempo se ha ido transformando hasta el punto de existir varios tipos de humor, desde el más blanco hasta lo que serían catalogados como discurso de odio, pero estos últimos normalmente se hacen de manera irónica. ¿Pero qué pasaría si este no es el caso?
Es aquí donde entran los grupos extremistas, comunidades en donde se dedican a compartir discursos de odio hacia ciertos sectores o minorías, pero este tipo de grupos tienen nombre clave para no ser detectados, aunque no es necesario ir a estos grupos solo con ver una publicación que toque estos temas para ver a alguien hacer comentarios despectivos hacia los sectores que llegue a tocar la publicación en cuestión. Aunque en un principio este pareciera un grupo irónico, esto está muy alejado de la realidad. Creado hace más de 2 años, como indica su nombre, este es un grupo en donde los miembros comparten consejos, anécdotas y experiencias con sus familiares, desde los primos lejanos hasta con su abuela, y sinceramente, a menos que seas norteño, no te recomendaría entrar en este. Y cabe mencionar que este grupo está relacionado con el loliposteo, un grupo en donde se comparten la afición hacia este tipo de personajes. A pesar de ser un tema bastante delicado, existen grupos que tocan este tema, mayormente estos son para ayudar y concientizar a las personas sobre este problema. Pero existen grupos que son la contraparte de estos, en donde se incita a la autolesión y hasta aconsejan maneras de tomar la salida falsa. Existen grupos en donde publican contenido de naturaleza choqueante, estos mayormente son partes de películas de terror, pero también llegan a publicar grabaciones de accidentes laborales y choques automovilísticos. Existen grupos en donde se comparten los famosos packs de varias personas, pero son sin el consentimiento de los protagonistas de estos. Sin contar que no solo se comparten estos, sino que se comercializan con ellos. Hasta existen personas que ofrecen sus servicios para engañar a las personas para que estos compartan sus fotos más comprometedoras de ellos para así dárselos a sus clientes o simplemente para publicarlos, ya que como ellos dicen, el morbo atrae. Legión Hulk. Originalmente fue creado como un grupo de la página Tropa Scrollex por el usuario Bruno Bryan en algún punto del 2014, pero este último fue eliminado junto al grupo el 31 de diciembre del mismo año, pero posteriormente volverían por el nombre de Scrollex. Mientras tanto, Legión Hulk volvería el 4 de enero del 2015, pero solo como un grupo aparte, esto a pedido del administrador de Scrollex para no manchar la reputación de su página y grupo. Al estar en la época de auge de grupos de Facebook, la conocida era dorada de los grupos autistas, este empezaría a tener alianzas con otras comunidades, como Clan Mantequilla y Secta Mora, este último viniendo de una ruptura de alianza con la grasa, por lo que optaron a aliarse con Hulk, así empezando su vida como grupo autista. Posiblemente de aquí es de donde viene esa rivalidad que tenían entre Legión y SDLG, aunque realmente esta rivalidad no lo compartían entre los administradores, solo los miembros. Esto último siendo mencionado por Mr. Grasso. El tema de las rivalidades entre grupos es como si fuera que tú... Es como el fútbol, por ejemplo. Chivas de América. Tú le vas a la América, ese güey le va al Chivas y se mentan la madre o hasta se pelean a veces porque el fanatismo de repente está como un poco descontrolado. Y en el grupo pasaba lo mismo. Era como si fuera el fútbol pero de los chavos. O sea, tipo de... de mira, los momos. sí. Mira, yo le voy a tal grupo. No, yo te doy tal grupo. Yo soy fulquiano. No sé, hay gente que se lo tomaba demasiado en serio, demasiado a pecho. Este grupo en su auge lo que hacía era crear varios hashtags polémicos en la red social conocida en ese entonces como Twitter, y de paso llegaban a meter en problemas a varias celebridades. Por ejemplo, el hashtag Merapo por Mario Bautista. Un troleo que organizaron en mayo del 2016, que consistía que entre varios miembros publicarían una serie de tweets en los que se aseguraba que el influencer mexicano tenía cáncer, provocando que varias de sus seguidoras se raparan en señal de apoyo, pero luego se descubriría la verdad. Y con polémicas por el lado de Facebook, a mediados de julio del 2016 durante su rivalidad con SDLG, este último había llegado a tener al youtuber Dross como aliado, por lo que miembros de Hulk lo tratarían de doxearlo, pero esto lejos de asustarlo, este lograría contactar con la madre del administrador principal Bruno Bryan, con la que llegaría a tener una llamada. Hola. Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe, señora, usted tiene un hijo que se llama Bruno O'Brien. Y el verano del 2016, en Hulk se volverían a organizar para crear el hashtag en Facebook No Más Feminismo.
en los cuales se crearían una serie de publicaciones de Sinks con este hashtag con mensajes de que la violencia a la mujer es amor. Tanto hombres como mujeres publicaban fotos con carteles que conllevaban mensajes de apoyo a la violencia de género. Durante este año también, alguien de Ulk llegaría a publicar un post en 4chan declarándole la guerra a este foro, y como respuesta doxearían al usuario. Después de esto, un usuario del foro publicaría un video en el que decía que Legión Ulk desaparecería, pero esto quedó en nada. Y así concluyendo el 2016, pero comenzando la parte más polémica de este grupo y lo que lo haría realmente conocido. Se cuenta que días antes en el extinto foro de 4chan, Ispachan, alguien llegó a publicar que haría un tiroteo en su escuela, y a la vez un usuario en Ulk a principios de enero publicaría que haría un tiroteo en su escuela. Algunos estaban incrédulos y otros lo alentaban a hacerlo hasta que el día 18 de enero del año 2017 se dio la noticia de que un alumno comenzó un tiroteo, dejando como víctimas a su maestra y a él mismo e hiriendo a otros 3 compañeros. Después de este suceso el grupo se adjudicaría esto, comenzando a ser intervenido y vigilado por la Policía Cibernética Mexicana. Este fue referenciado en la telenovela mexicana La Rosa de Guadalupe, en un capítulo que trataba sobre el reto de la ballena azul, que a la vez se incitaba en el grupo. Durante la conmoción de este suceso, miembros de Ulk lograrían hackear la página de Facebook del colegio afectado, poniendo como banner el que usaban en Legión Ulk rojo y en su perfil colocando una captura de la grabación del suceso. A pesar de esto, en julio del 2017, integrantes de Legión Ulk decidieron hacer una marcha como protesta a los medios mexicanos que culpaban a Legión Ulk como los responsables de la masacre de Monterrey. La idea era caminar por las calles de la Ciudad de México desde el Palacio de Bellas Artes hacia el Monumento a la Revolución, y de ahí hacia una plaza del eje central sin que se registraran incidentes. Pero esto no fue posible debido a que durante la marcha varios de sus integrantes harían disturbios a su paso, hasta el punto de que las personas comenzarían a buscar refugio de esta marcha, provocando que la policía capitalina ordenaran que se retiraran de la zona. Y lo del 2018, lo más destacado fue el que durante el 18 de marzo en 2018, en Ulk se volverían a organizar para volver tendencia en Twitter el si es gay es violador. Logrando esto con éxito, llegando a tener hasta 54.000 tweets, hasta el punto de aparecer en los noticieros, durando 18 horas antes de que Twitter lo removiera. Después de tener años de polémicas encima, el grupo comenzaría a decaer, empezando con la eliminación de la página de Legión Ulk rojo. Después de esto el grupo sufriría un shadowban a finales del 2018, y el 27 de enero del 2019 Facebook daría de baja la página principal, pero a pesar de ello tratarían de mantener activo el grupo hasta que finalmente en una página alterna se publicaría su último mensaje. Ahora solo quedarás en nuestras memorias. Aparentemente aquí es donde acabaría esta historia, si no fuera porque Legión Ulk fue revivida por una administración distinta, aunque es un poco diferente a su antecesor, este sigue conservando su esencia. Aunque algo redundante, estos son grupos en donde comparten consejos y anécdotas sobre la Deep Web. ¿Te acuerdas que llegué a mencionar que en los grupos de Marketplace puedes encontrar de todo? Es porque literalmente puedes encontrar de todo, y es que en grupos más privados o ocultos de Marketplace se llegan a comercializar con cosas de difícil alcance o directamente ilegales como grafías y etc. Y se cree que algunos de estos están ligados a grupos de crimen organizado. Este es el nombre clave que usan actualmente estos grupos, o por lo menos en aquellas fechas en el que cree este iceberg. Pero hablando desde el inicio, desde que Internet fue popular en los 90, comenzaron a surgir varias comunidades en los antiguos foros de aquella época, una en donde el Internet no era tan regulado como hoy en día. Y con el pasar del tiempo, como todo evoluciona, el Internet empezaba a ser más regulado, haciendo que estos se vieran obligados a mudarse a las profundidades de la web.
Y con eso uno pensaría que para acceder al tipo de contenido que le gusta a este sector tienes que ir hasta lo más profundo del internet, pero desgraciadamente no es así. A lo largo del tiempo Facebook ha tenido varias acusaciones de muchas cosas, pero una de las que más ha tenido es sobre la regulación de su contenido en la plataforma, y ejemplos de esto ya lo has escuchado a lo largo de este video. Pero de entre las peores cosas que se llegan a subir en este es el tan conocido como CP, y al paso del tiempo este problema solo aumenta, y como ejemplo de ello fue el baguette, y te preguntarás un pan que tiene que ver con esto. Por una simple y repulsiva razón, y este es porque al buscar esto en Facebook te llegabas a topar este tipo de contenido, volviéndose rápidamente conocido hasta tener varias notas al respecto, para que finalmente después unos meses al buscar esto te salía esto. Pero eso no se detiene aquí, ya que estas comunidades también siguieron haciendo eso, pero con otros nombres clave, por ejemplo, caldo de pollo y todo lo que empezara con las iniciales de este alimento, para que finalmente usaran niñas bonitas. ¿Pero qué es lo que hacen en estos grupos? Bueno, en los miembros comparten contenido de esta índole, sus experiencias que han tenido con y fantasías que tienen con estos, compartiéndose links de carpetas de este tipo de contenido, aunque también existen grupos que se dedican a reportarlos para que la plataforma se encargue de cerrarlos. Y si te llegas a topar con uno de estos te recomiendo reportarlos y denunciarlos. Un tema que no es muy sonado, pero existieron grupos que llegaron a ser investigados por la policía cibernética, por actividades sospechosas o denuncias. Un claro ejemplo de esto sería el grupo de acoso de Monterrey que se descubrió, y debido a tener varias denuncias este finalmente fue investigado, pero ese sería solo un caso relativamente conocido. Y por decir un ejemplo más antiguo y menos conocido, sería la vez en el que debido a que Legion Hulk estaba siendo investigado por la policía, estos organizaron una reunión como si fuera otra reunión común, pero esto sin contar son el detalle, que en este ya los estaban esperando oficiales para arrestarlos e interrogarlos. Por más extraño que parezca, existen grupos de reclutamiento para el organizados, en donde tratan de convencerlos para que las personas vayan a un punto de encuentro para ser reclutados por estas organizaciones, pero curiosamente existe cierta comunidad de Facebook que atraen estos tipos de grupos. Solo puedo decir que después de que estos se tiran en estos, quedan prácticamente inutilizables, pero dejando eso de lado es inquietante pensar que existen estos grupos. Secta Moa, o simplemente conocido como Moa, fue un grupo de Facebook considerado como pionero en las comunidades autistas. Este fue creado en el 2010 como grupo de la página de Pokémon, Motero Farseus, como era común en aquellos tiempos. Este grupo era principalmente administrado por un usuario conocido como Harm. Originalmente este estaba planeado como un grupo de Pokémon, pero rápidamente se saldría de su temática, dejando el muro abierto para que los miembros publicaran cualquier cosa, y también este se aliaría con el creador de la página del Gordo Friki, quien casualmente también crearía su página en el 2010. En algún momento del 2002 se abreviarían a Moa, añadiendo el sustantivo de secta. Una vez dejando las puertas abiertas para que los miembros publicaran lo que quisieran, empezarían los problemas, y no ayudaba mucho que Harm empezara a subir cosas de humor negro e incitando ataques a otras comunidades y páginas a través de hackeos. Uno de sus ataques más conocidos fue el ataque a Movistar, en donde Harm incitó un ataque a esta compañía a base de troleos en los que los usuarios le escribirían todo tipo de mensajes para hacer perder el tiempo a sus empleados con preguntas estúpidas, hasta insultarlos. Como resultado de esto, Movistar amenazó con llamar a la policía cibernética. Laura Patatas, una chica que fue catalogada como la primera AU de los grupos polémicos, ella era una chica de 14 años, que un día del 2013 publicaría que llegando a cierta cantidad de likes ella pasaría su pack, pero al parecer nunca cumplió con su promesa, provocando el enojo de varios, haciendo que ella terminara doxxeada sacándole información privada como sus fotos. Esto le provocó una depresión severa, y siguiéndose lamentándose de haberlo hecho. El día que Harm se apoderó completamente del grupo, todo empezó cuando se publicó un video conocido simplemente como el chico KK, un video de naturaleza coprofílica en el que se veía a un chico aplastando materia fecal de un perro.
Pero este video se encuentra actualmente perdido porque la administración empezaron a borrar todo rastro de este video y de paso banearon al autor del video del grupo, volviéndose más estrictos, algo que no sería del agrado de Harm, eliminando a todos los administradores volviéndose el único administrador del grupo. Este acontecimiento fue conocido como el Nuevo Orden Mundial, y por lo que es más conocido este grupo, el Gran Suicidio, o también conocido como el Incidente del Cejas Locas, fue un hecho que ocurrió en el 2014 cuando un chico venezolano llamado Gabriel Méndez recibía bullying y acoso en su escuela, terminando doxeado en el grupo apodándolo como Cejas Locas, y un día este publicaría un mensaje diciendo que se... A pesar de esto, las burlas no cesaron, hasta que un día, su hermano hizo un comunicado en el grupo, informando que Gabriel se había quitado la vida. En este comunicado culpabilizó a los miembros del grupo por su muerte. Al enterarse de esto, el grupo entró en pánico, sobre todo porque Harm hizo un comunicado diciendo que los padres del chico lo demandaron y que se enfrentaría a consecuencias legales, así provocando que varios se salieran del grupo para no ser vinculado a este, provocando que la relevancia de Secta Moa decayera, hasta que un chico conocido como Dylan comentó que sería imposible que arrestaran a más de 10.000 personas y mucho menos a menores de edad. Y de paso crearía una imagen de condolencias sobre la muerte de Gabriel. Ante esto, Harm hizo otro comunicado diciendo: no sé quién está más pendejo. Si yo por pintarme el pelo rojo o los idiotas que se salen del grupo porque creen que los meterán presos. Después de este suceso, Mr. Graso se alejó del grupo para continuar con su grupo SDLG, y mediados del 2015 Dylan se convertiría en el nuevo líder después de que Harm decidiera cerrar la página original de Secta Moa, declarando a Mr. Graso como traidor y aliándose con otros grupos que estaban en auge en esos momentos como Legión Mulki, Secta Mantequilla, para atacar a SDLG y sus aliados, y también en ese tiempo surgiría un grupo llamado Secta Científica que empezarían a atacar a Moa tumbándole el grupo 2 veces. Pero también a partir de aquí Moa empezaría a perder relevancia hasta que en el 2017 el grupo cerró definitivamente. Actualmente la cuenta de Harm aún existe y sigue activo, y por el lado del grupo nunca se han hecho intentos por revivirlo. Torboot, o también conocido como el Facebook de la Deep Web, es una página clon ubicada en esta parte del internet. Al ser un clon de Facebook es muy similar en varias cosas, e incluso puedes registrarte en este, pero con el detalle de que aquí no hay censura ni restricciones, pero curiosamente en este está totalmente prohibido el contenido relacionado con menores. Pero después de escuchar todo lo mencionado, ¿realmente crees que es necesario ir a las profundidades de la web para ver lo peor que nos puede ofrecer el internet? ¿Eres consciente de que esto solo es un resumen del océano que representa esto, verdad?